Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de Quinielas y Apuestas Migui. Una nueva jornada de Quiniela, jornada número 20. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos del clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 de la zona europea. Esta jornada en principio parece que se presenta algo fácil de pronóstico y en principio parece que será una jornada barata, aunque en esto del fútbol y la quiniela nunca se sabe lo que pasará. En esta ocasión os traigo el pronóstico para la jornada número 20 de la quiniela, con una jugada de 4 triples 7 dobles condicionados con columnas base y a distancia 3. Esta será la jugada que sellaré en mi peña. Recuerda que puedes jugar en mi peña de quiniela desde 1,50€ sin comisiones. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la jornada número 20 de la quiniela. Primer encuentro, Noruega-Letonia. Por un lado tenemos a Noruega, que está segunda del grupo, contra Letonia, que está quinta. Noruega en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 victorias y 2 empates, mientras que Letonia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria. El último encuentro de Noruega fue una victoria 2-0 ante Montenegro y el último encuentro de Letonia fue una derrota 1-2 ante Turquía. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Francia-Kazajistán. Francia está primera del grupo mientras que Kazajistán está en quinta posición. Francia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y 3 victorias, mientras que Kazajistán en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 empates. Francia en su último encuentro disputado consiguió una victoria 2-0 ante Finlandia, mientras que Kazajistán en su último encuentro disputado consiguió una derrota 0-2 ante Finlandia. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Gales-Bielorrusia. Por un lado tenemos a Gales, que está en tercera posición de su grupo, y por el otro tenemos a Bielorrusia, que está en quinta posición. Gales en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y 3 victorias, mientras que Bielorrusia ha conseguido 5 derrotas. Gales en su último encuentro disputado consiguió una victoria 0-1 ante Estonia y Bielorrusia en su último encuentro disputado consiguió una derrota 0-2 ante la República Checa. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Bélgica-Estonia. Por un lado tenemos a Bélgica, que está en primera posición de su grupo, y por el otro tenemos a Estonia, que está en cuarta posición. Bélgica en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 1 empate y 4 victorias. Y por su parte, Estonia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria. Bélgica en su último encuentro disputado consiguió una victoria 0-1 ante Bielorrusia, mientras que Estonia en su último encuentro disputado consiguió una derrota 0-1 ante Gales. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Montenegro-Países Bajos. Por un lado tenemos a Montenegro, que está en cuarta posición, y por el otro tenemos a Holanda, que está en primera posición. Montenegro en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Y por su parte, Holanda en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 1 empate y 4 victorias. Montenegro en su último encuentro disputado consiguió una derrota 2-0 ante Noruega. Y por su parte, Holanda en su último encuentro disputado consiguió una victoria 6-0 ante Gibraltar. Este encuentro lo jugaré a un 2 fijo. Siguiente encuentro, Malta-Eslovaquia.
Por un lado tenemos a Malta, que está en quinta posición de su grupo, y por el otro tenemos a Eslovaquia, que está en tercera posición. Malta, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria. Y por su parte, Eslovaquia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Malta, en su último encuentro disputado, consiguió un empate a 2 ante Chipre, y Eslovaquia consiguió también en su último encuentro un empate a 2 ante Grecia. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Eslovenia-Chipre. Por un lado tenemos a Eslovenia, que está en cuarta posición de su grupo, y por el otro tenemos a Chipre, que está en sexta posición. Eslovenia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Mientras que Chipre, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 4 derrotas y un empate. Eslovenia, en su último encuentro, consiguió una derrota 1-2 ante Rusia, y por su parte Chipre, en su último encuentro, consiguió un empate a 2 ante Malta. Este encuentro lo voy a jugar a triple que luego condicionaré hacia el 1x. Recuerda que te puede interesar ver el vídeo que te dejo aquí en la pestaña superior derecha, donde doy el pronóstico de 2 jugadas baratas para esta misma jornada número 20 de la quiniela. Siguiente encuentro, Croacia-Rusia. Duelo en la parte alta de este grupo. Por un lado tenemos a Croacia, que está en segunda posición, y por el otro tenemos a Rusia, que está en primera. Croacia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 empates y 3 victorias, mientras que Rusia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 victorias. Croacia, en su último encuentro disputado, consiguió un empate a 2 ante Eslovaquia, y Rusia, en su último encuentro disputado, consiguió una victoria 1-2 ante Eslovenia. Este encuentro lo voy a jugar a triple que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Liechtenstein-Rumanía. Por un lado tenemos a Liechtenstein, que está en sexta posición de su grupo, y por el otro tenemos a Rumanía, que está en segunda posición. Liechtenstein, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 derrotas. Y Rumanía, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Liechtenstein, en su último encuentro disputado, consiguió una derrota 4-0 ante Islandia, mientras que Rumanía consiguió una victoria 1-0 ante Armenia. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Armenia-Alemania. Por un lado tenemos a Armenia, que está en cuarta posición de su grupo, y por el otro tenemos a Alemania, que está en primera posición. Armenia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 3 empates, mientras que Alemania, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un pleno de victoria. Armenia, en su último encuentro, consiguió una derrota 1-0 ante Rumanía, mientras que Alemania, en su último encuentro, consiguió una victoria 0-4 ante Macedonia. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Macedonia-Islandia. Por un lado tenemos a Macedonia, que está en tercera posición de su grupo, y por el otro tenemos a Islandia, que está en quinta posición. Macedonia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 3 empates y una victoria. E Islanda, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Macedonia, en su último encuentro, consiguió una derrota 0-4 ante Alemania, mientras que Islandia consiguió una victoria 4-0 ante Liechtenstein. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Luxemburgo, República de Irlanda.
Por un lado tenemos a Luxemburgo, que está en tercera posición de su grupo, y por el otro tenemos a la República de Irlanda, que está en cuarta posición. Luxemburgo, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 4 derrotas y una victoria, mientras que la República de Irlanda ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Luxemburgo en su último encuentro consiguió una derrota 5-0 ante Portugal y la República de Irlanda consiguió una victoria 0-3 ante Azerbaiyán. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el X2. Siguiente encuentro, Portugal-Serbia. Duelo en la parte alta del grupo. Por un lado tenemos a Portugal, que está en segunda posición, y por el otro tenemos a Serbia, que está en primera. Portugal, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 victorias, mientras que Serbia ha conseguido también un empate y 4 victorias. Portugal, en su último encuentro, consiguió una victoria 5-0 ante Luxemburgo y Serbia consiguió una victoria 3-1 ante Azerbaiyán. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Grecia-Kosovo. Por un lado tenemos a Grecia, que está en tercera posición de su grupo, y por el otro tenemos a Kosovo, que está en quinta posición. Grecia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias, mientras que Kosovo ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria. Grecia, en su último encuentro, consiguió una derrota 2-0 ante Suiza y Kosovo consiguió también una derrota 1-2 ante Georgia. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Y siguiente encuentro, España-Suecia, el pleno al 15. Por un duelo en la parte alta de la tabla, por un lado tenemos a España, que está en segunda posición, y por el otro tenemos a Suecia, que está en primera. España, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota y 4 victorias, al igual que Suecia. España, en su último encuentro, consiguió una victoria 0-2 ante Kosovo y Suecia consiguió una victoria 2-0 ante Grecia. En este caso voy a jugar los siguientes porcentajes. Jugaré un 25% al 2-1, un 25% al 1-0, un 25% al 1-1 y un 25% al 2-0. Ya tenemos nuestro pronóstico, el siguiente paso sería condicionar nuestra jugada mediante las siguientes columnas base. Ya tenemos nuestro pronóstico, ya hemos condicionado nuestra jugada mediante las columnas base. El siguiente paso sería asignar el módulo. Vale, Macedonia, Islandia era un triple, ¿vale? Que se me ha pasado. Vale, ya tenemos nuestra jugada, ya tenemos nuestro pronóstico. El siguiente paso sería asignar el módulo, que en este caso será el de 4 triples, 7 dobles a distancia 3. Recuerda que si quieres saber cómo se añade un módulo, te dejo un vídeo aquí en la parte superior derecha donde explico cómo se hace. Asignamos el módulo. Ya tenemos nuestra jugada, el pronóstico, las condiciones y el módulo asignado, así que calculamos y se nos quedaría en 50 apuestas, que serían 37,50 €. Así que nada, esto ha sido todo. Comparte el vídeo, dale a like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.